Estudiantes sagradinos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Bien, nos quedamos en la clase pasada en el tema de literatura del romanticismo, ¿cierto? Bien, el día de hoy vamos a ver a sus representantes, vamos a conocer a los representantes de la literatura del romanticismo. Entonces nuestro propósito, ya, en la clase de hoy es conocemos a los representantes de la literatura del romanticismo. Ustedes ya saben que la literatura del romanticismo es un movimiento artístico, ¿cierto? Que nace donde en Alemania, ¿cierto? En la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Los temas son el nacionalismo exacerbado, la historia, los sentimientos, notas del amor, la naturaleza. Las características de la literatura del romanticismo son la libertad, el subjetivismo, el historicismo, el irracionalismo y la evasión, ¿cierto? ¿La evasión de qué? La evasión de la realidad, ¿verdad? Ya sabemos también que los géneros literarios que se desarrollaron son el lírico, el épico, el dramático o teatral también. Sus características, ¿ya? Básicamente son la exaltación del sentimiento, el rechazo al racionalismo, obviamente. Rechazaban al racionalismo, ¿verdad? Que era una característica de ¿quién? De la literatura neoclásica, ¿verdad? Acá ya es una literatura un poco más subjetiva, más sentimental, ¿cierto? Acá hay una valoración también de lo misterioso y el panteísmo naturalista. Significa que todo que toda la naturaleza es Dios. Se admira mucho a la naturaleza por su belleza, ¿cierto? Por su armonía. Eso ya lo habíamos mencionado en la clase del día viernes, la última clase. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de sus máximos representantes, ¿ya? En España. Como máximo representante español tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? Gustavo Adolfo Bécquer es un escritor español. Su verdadero nombre es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Bécquer es el segundo apellido paterno. Lo adoptó como seudónimo para su trabajo periodístico. Gustavo Adolfo Bécquer nace el 17 de febrero de 1836 y muere en el año 1870. Este personaje es un ilustrador, periodista y traductor. Ya estos trabajos desarrolló durante toda su vida. Una de sus obras fue Oda a la muerte de Don Alberto Lista, su primer poema, el cual escribió a los 12 años, imagínense. Los principales temas de su obra son el desamor, ya, la poesía, las relaciones humanas y la muerte. Su obra, de las más importantes, una de las más importantes y consideradas, es su Rimas y leyendas, ya, la cual es una recopilación, ya, publicada tras su muerte, ya. Entonces esta es una de sus obras muy importantes, por no decir la más importante. Ya se dice que Gustavo Adolfo Bécquer escribió 86 poemas con distintas métricas y estilos durante toda su vida. Entonces, este es un famoso, ya muy famoso romántico, representante del romanticismo español. Ya nace en Sevilla, España. Se cuenta que su vida estuvo marcada por un sinnúmero de penalidades. Quedó, dicen, huérfano desde muy niño al morir su padre en 1841. Aproximadamente él tendría pues unos 5 años. Y 6 años más tarde su madre muere también. Entonces él y sus hermanos fueron adoptados por la caridad de su tía María Bastida. Hacia el año de 1858 se cuenta que conoce a su musa, Julia Espín, pero la relación no tuvo éxito y 3 años más tarde se casó con Casta Esteban Navarro. Estos son unos de sus escritos, ¿ya? A mí este de acá, cuando fui adolescente así como ustedes, hace un poquito nada más de tiempo, me gustó mucho. Dice así: asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo
y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Muy bonito, ¿cierto? Esto es una parte de sus poemas, ¿ya? En sus rimas y leyendas, de su libro Rimas y Leyendas. Aquí también hay otro, dice, como en un libro abierto, leo tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Ay, qué lindo, ¿cierto? Él es un romántico, él es un digno representante del romanticismo en la literatura, obviamente también, que lleva este nombre, ¿cierto? Entonces, bueno, yo les invito a que puedan leer sus libros Rimas y Leyendas. Van a leer unos hermosos poemas de este tan apreciado y reconocido escritor español. Muy bien, ahora vamos a conocer a otro de sus representantes, José Zorrilla. También es muy importante este representante. Algo que debemos saber sobre este autor es que es un dramaturgo y poeta español. Fue uno de los más destacados en el romanticismo español. Nace en Valladolid, igualito que otros escritores también españoles, y estudia en la Universidad de Toledo y Valladolid. Publicó 40 obras, sobre todo historias nacionales. Ya él nace en 1817 y muere en 1893. En el año 1850 se trasladó a Francia y poco después, en 1855, a México. Fue allí nombrado director del teatro. Este es un reconocimiento muy importante, ya al ser nombrado director del Teatro Nacional por el emperador Maximiliano. En 1899 fue coronado como el poeta laureado de España. Este es el máximo reconocimiento que se le puede dar a un poeta en su país, ya en Granada, por el duque de Rivas y ante la presencia de la reina Isabel II. Sobre sus obras de este autor, la más reconocida es Don Juan Tenorio. Esta es una obra bastante conocida y es la máxima de José Zorrilla. Tenemos a otras también, que está El Zapatero y el Rey Escrito, ya en 1839, Los Cantos de Trovador. Tenemos a Sancho García, El Puñal de Godo, Don Juan Tenorio, ya lo habíamos mencionado, Recuerdos y Fantasías, La Azucena Silvestre, La Calentura, Traidor Confeso y Mártir Escrito. En 1849, Recuerdos del Tiempo Viejo, tenemos a Granada y El Cantar del Romero. Como le había mencionado, este es un escritor que nace en Valladolid, pero desde muy joven se cuenta que vive en Madrid, ¿ya? Donde alcanzó enorme popularidad gracias a su obra poética. Ahí realizó estudios en el Seminario de Nobles. En 1833 estudia Derecho en la Universidad de Toledo. Años más tarde viaja a Francia y luego a México. Ya, entonces este es un personaje ya que en su retorno, ya de su viaje a México, fue recibido con honores, ya que fue nombrado académico por la Real Academia Española en 1882, ya, y fue coronado como el poeta nacional, ya, dato que ya les mencioné, en el año de 1889. Entonces, estos dos representantes de la literatura del romanticismo en España, no se olviden, fueron Gustavo Adolfo Bécquer y José Zorrilla. Muy bien, ahora sí vamos a resolver las actividades de clase. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Chao, chao, cuídense.